Buenas noches con todos, mi nombre es Pablo Paredes y el día de hoy les voy a hablar acerca del sobrepeso y de la obesidad. Esta se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede llegar a ser perjudicial para la salud del paciente y se diferencian estos términos de acuerdo a la cantidad de grasa que tenga el paciente. Mientras más grasa tenga, podríamos hablar de obesidad, mientras que una cantidad de grasa moderada puede llegar a ser sobrepeso. Curiosamente, el número de personas que poseen obesidad u obesidad se ha triplicado desde el año 1975. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud nos indicó los siguientes datos. 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso y 650 millones tenían obesidad. El 39% de adultos tenían sobrepeso a nivel mundial y el 13% tenían obesidad. Sin embargo, este problema no solo afecta a los adultos, también afecta a los niños y a los adolescentes. Como ustedes pueden apreciar, existieron 41 millones de niños menores de 5 años que tenían sobrepeso u obesidad, mientras que cuando hablamos de adolescentes y niños que se encontraban entre los 5 y los 19 años, el número era de 340 millones. Algo muy interesante de este problema es que puede prevenirse y de eso hablaremos mucho más adelante. Muy bien, hablando acerca de la clasificación tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas viene a ser entregada por medio de la Organización Mundial de la Salud y para esta clasificación utilizan un término muy interesante, el índice de masa corporal, en el cual profundizaremos en la siguiente diapositiva. Muy bien, de acuerdo a este valor de IMC, nosotros vamos a colocar a los pacientes en diferentes escalas. Mientras el IMC sea más bajo, va a ser mejor. Pero si es que este aumenta, obviamente será peor para el paciente. En este caso tenemos que la primera escala viene a ser la normal, en donde los valores son de 18.5 a 24.9. La segunda escala viene a ser el sobrepeso, con valores que van del 25 a 29.9. Una vez que nosotros pasamos el IMC de 30, comenzamos a hablar de obesidad. En este caso, la obesidad grado 1 es cuando el paciente tiene un IMC que se encuentra entre 30 y 34.9. Obesidad grado 2 cuando el paciente tiene un IMC entre 35 y 39.9. Y obesidad grado 3 cuando tienen un IMC que es más de 40. ¿Y qué es interesante de estos valores? Que también nosotros lo podemos relacionar con el riesgo cardiovascular. Como ustedes pueden observar, cuando uno tiene un IMC bajo, pues el riesgo es mínimo o promedio, mientras que si el IMC es muy alto, pues el riesgo es bastante severo. Otra forma de clasificar a la obesidad y al sobrepeso es de acuerdo a la distribución que tiene el tejido graso en el cuerpo. Muy bien. Primero tenemos la parte abdominal y como su nombre lo dice, es cuando la grasa se aloja en la región abdominal. En este caso hablamos del tronco, del abdomen superior, región cervical e incluso las fascias. Eso quiere decir en la cara del paciente. Muy bien, la glúteo femoral es cuando la grasa se acumula en la cadera, la región glútea y los muslos. Como nosotros podemos apreciar en los gráficos que se encuentran a la derecha, se marcan muy claramente las regiones anatómicas donde existe acumulación de grasa. Algo interesante es que cuando existe una acumulación de grasa abdominal y la paciente o el paciente ya posee mucho de este tejido, si nosotros realizamos una silueta, podríamos apreciar que tiene la silueta de una manzana. Mientras que con la glúteo femoral, nosotros vamos a observar que la silueta se asemeja a una pera. Por lo tanto, la región abdominal, en este caso, toma el nombre de tipo de manzana cuando se habla de esta obesidad, mientras que la glúteo femoral habla del tipo pera. Hablamos hace un momento del índice de masa corporal. Este término es muy importante y se lo obtiene por medio de la siguiente fórmula. El peso del paciente dividido para su altura elevado al cuadrado. Muy bien, en este ejemplo vamos a tener un paciente que mide 1.7 metros y tiene un peso de 60 kilogramos. Tras nosotros dividir 60 kilogramos para el 1.7 elevado al cuadrado, obtendremos un valor de 20.76. Y si nosotros nos vamos a la parte derecha donde se encuentra nuestra tablita, vamos a observar que se encuentra en el peso normal, tanto para mujeres como para hombres. Curiosamente, este gráfico también nos indica un poco de la silueta de la persona. Muy bien, existe otro valor muy interesante, el cual es el índice cintura-cadera. Y este valor nos permite identificar de mejor manera si es que el paciente en realidad tiene sobrepeso o tiene obesidad, ya que existen casos como por ejemplo los fisicoculturistas que tienen bastante masa
y esto se debe a la acumulación de músculo que ellos generan. Por tal razón, nosotros vamos a utilizar el índice cintura-cadera. ¿Y qué es lo que se hace? Se toma una cinta métrica y al paciente se le mide tanto la cintura como la cadera. Y estos valores se les va a realizar una división. El perímetro que hayamos obtenido en la cintura lo vamos a dividir por el perímetro que hayamos obtenido en la cadera. Y esto nos va a entregar una fracción. Y esta fracción nos va a indicar si es que el paciente se encuentra dentro de un rango normal o se encuentra en un rango superior o inferior. Muy bien, cuando nosotros hablamos de mujeres, el índice cintura-cadera va a estar entre 0,71 y 0,85, lo cual es normal. Si es que el valor se encuentra superior al 0,85, estaríamos hablando de pacientes que ya podrían cursar sobrepeso u obesidad. Mientras que para los hombres el valor está entre 0,78 y 0,94. De igual manera, si es que supera el 0,94, en este caso el paciente podría considerarse como sobrepeso u obesidad. Otro tipo de clasificación es de acuerdo a las células que se encargan de almacenar grasa en nuestro cuerpo. Muy bien, estas células se conocen como adipocitos y son las encargadas de tener reservas de lípidos en nuestro organismo. ¿Y cómo es que estos adipocitos pueden llegar a almacenar todo este tipo de grasa? Muy bien, existen dos tipos en este caso, la hiperplasia y la hipertrofia. Cuando nosotros hablamos de hiperplasia significa que el número de células incrementa. Como ustedes pueden observar en el gráfico de la derecha, nosotros tenemos muchas más células, entonces estamos hablando de hiperplasia. Sin embargo, no es el único mecanismo, también existe la hipertrofia, lo cual significa que las células incrementan de tamaño sin dividirse. Hablemos un poco de los factores que nos predisponen para tener este problema. El primero y el más importante de todos ellos viene a ser el desequilibrio energético, lo cual significa que consumimos muchas más calorías de las que nosotros somos capaces de eliminar o de quemar. Y esto se debe mucho al cambio de dieta que se ha presentado en los últimos años, sobre todo porque nosotros incrementamos el consumo de alimentos que tienen un alto contenido calórico. Cuando hablamos de este tipo de alimentos estamos hablando de gaseosas, papas fritas, comida rápida, muchos carbohidratos. Otro de los factores que predisponen para la obesidad vienen a ser la edad y el sexo, sobre todo para pacientes que superan los 60 años y para pacientes que son del sexo femenino. Sin embargo, esto no significa que obligatoriamente esto los va a hacer obesos. También existen muchos factores psicológicos, ya que la depresión, la ansiedad suelen generar efectos en los cuales el paciente tiene necesidad de comer y esto podría llevarle a sufrir sobrepeso u obesidad. Uno de los análisis bastante analizados últimamente viene a ser el nivel socioeconómico y cultural de las personas. En este caso, cuando nosotros hablamos de menor instrucción y recursos también disminuidos, estamos observando que existe una relación directa con la obesidad y con el sobrepeso, mientras que una mayor instrucción y mayores recursos permiten a las personas mantener una mejor dieta e incluso manejar de mejor manera este problema. También nosotros debemos considerar el hábitat donde nosotros nos desenvolvemos. En este caso, las grandes ciudades es donde existe mayor obesidad, mientras que en las zonas rurales existe menor obesidad. Dentro de las diferentes consecuencias que pueden presentarse en los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, se encuentran los siguientes. La diabetes mellitus tipo 2, el cual viene a ser un problema ya de salud pública. Con respecto al sistema cardiovascular, se presentan pacientes que tienen hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, hiperlipemias, tienen insuficiencias cardíacas, venosas, tienen tromboembolismo pulmonar, lo cual también genera problemas en la parte respiratoria, generándole disconfort al paciente en la noche, no permitiéndoles descansar totalmente. A nivel gastrointestinal, nosotros vamos a observar que existe reflujo gastroesofágico, también van a existir problemas a nivel musculoesquelético, ya que si nosotros observamos un incremento en la masa corporal del paciente, sus huesos y sus músculos se van a ver afectados, incrementando así las fracturas, incluso vamos a observar gota en los pacientes. Y así también se observan muchas patologías relacionadas con la obesidad. Hablando un poco acerca de la prevención, existen varios puntos en este caso. El primero y más importante de ellos viene a ser la limitación de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico.
Esto significa que nosotros deberíamos evitar consumir alimentos fuera de casa, por ejemplo, McDonald's, KFC, no sobre todo de manera constante y repetitiva a la semana. Muy bien. De igual manera, si es que nosotros dejamos de consumir ese tipo de alimentos, deberíamos buscar un mejor reemplazo, en este caso frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos, los cuales se relacionan bastante con la disminución de grasa corporal y con una mejor salud. Y finalmente, realizar actividad física. 60 minutos para las personas jóvenes al día y 150 minutos semanales para los adultos. Estos valores son indicados por la Organización Mundial de la Salud. Eso sería todo. Muchas gracias.